Buen día. Vamos a iniciar un tema de Neurociencias 1 titulado Sistema Neuroendocrino. Hay que tomar en cuenta que el sistema neuroendocrino es un sistema distinto a lo que hemos visto en las clases anteriores de Neurociencias 1 porque aquí involucra el sistema endocrino. Existen glándulas endocrinas en el cuerpo del cual tiene la peculiaridad que las sustancias químicas son liberadas a la sangre. Eso quiere decir que el sistema endocrino secreta sustancias químicas que liberan a la sangre y que esas sustancias químicas actúan sobre otros órganos lejanos a su sitio de la secreción o de síntesis. A diferencia de los neurotransmisores, que su comunicación es paracrina. ¿Qué quiere decir eso? Que una célula libera la sustancia química y actúa justamente a la otra célula que queda al lado. Por eso que se llama paracrinas. No se liberan al torrente sanguíneo, como las células endocrinas. Eso quiere decir de que los neurotransmisores, como su función es comunicar una neurona con otra a través de la sinapsis, es un tipo de comunicación paracrina. Y aquí, por ser un sistema neuroendocrino, la sustancia química que produzca el sistema nervioso central tiene que ser liberado hacia el torrente sanguíneo. Ahora bien, el sistema neuroendocrino participa en varias estructuras encefálicas. Una de ellas representa el hipotálamo y la otra la hipófisis. ¿Sí? Ellas se comunican, el hipotálamo, con la hipófisis a través del tallo hipofisario, que sería este. Resulta que en el hipotálamo hay varios núcleos que cumplen funciones específicas en relación a la supervivencia. Por ejemplo, existen núcleos que participan en el sistema de alimentación, otras en la reproducción, otras en la hidratación, otras con respecto a la temperatura, ¿sí? Otras la activación del sistema nervioso autónomo, entre otros. Entonces tenemos varios núcleos. Por ejemplo, tenemos el núcleo paraventricular, el área hipotalámica dorsal, que sería esta, el núcleo dorsomedial, el núcleo hipotalámico posterior, tenemos aquí el núcleo ventromedial, el área hipotalámica anterior, el área preóptica, el núcleo supraóptico, el núcleo supraquiasmático, el cuerpo mamilar, que sería este, ¿sí? Cuando se divide en porción lateral y medial. Ahora bien, en la clase pasada se había descrito que el cuerpo o núcleo mamilar recibe información del fornix y que dicha estructura recibe información del hipocampo. Entonces, esto cumpliría la vía de conexión con respecto a la memoria explícita a corto plazo. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué estas estructuras participan al sistema neuroendocrino? Primero, son glándulas endocrinas. Quiere decir que los productos de secreción pasan al sistema sanguíneo, ¿sí? Y que esos son trasladados hacia otra parte del cuerpo, ¿sí? U otro sistema, u otro detalle o área anatómica. En este caso, el hipotálamo tiene que segregar la sustancia química a la sangre para que llegue a la hipófisis, ¿sí? A través de un sistema porta. ¿Qué es un sistema porta? El sistema porta es que comunica, ¿sí?, un vaso sanguíneo y que los extremos de ese vaso sanguíneo de un lado tenga capilares y de otro lado tenga capilares. Los capilares son vasos sanguíneos pequeños, ¿sí?, de escala microscópica, del cual se intercambian sustancias químicas, ¿sí? Todo nuestro organismo contiene capilares. La diferencia está en que lo que comparte acá en el hipotálamo es secretar sustancias químicas endocrinas que son trasladadas a este vaso sanguíneo y que son, digamos, su sitio de llegada va a ser en la hipófisis, a este nivel.
Por esa razón, el hipotálamo y la hipófisis participan en el sistema neuroendocrino. La hipófisis se divide en dos partes, en un lóbulo anterior y en un lóbulo posterior. El lóbulo anterior también se denomina adenohipófisis. ¿Por qué se llama adeno? Adeno significa que participa en el sistema endocrino y que la adenohipófisis recibe las sustancias químicas que son liberadas en el hipotálamo a través del vaso sanguíneo. Por eso que es un sistema endocrino. Mientras que la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior, ¿sí? Que son sinónimos, la información viene de las neuronas que se encuentran acá en el hipotálamo, los cuerpos neuronales y las dendritas, cuyo axón pasa por el tallo hipofisario y llega a la neurohipófisis, ¿sí? Y en la neurohipófisis se libera la sustancia química al torrente sanguíneo. Y en la adenohipófisis también se liberan sustancias químicas hacia la sangre o al sistema sanguíneo y allí se reparte hacia el sistema corporal, ¿ok? A través de la hipófisis. Conclusión. La información que se encuentra en el hipotálamo de alguna manera llega a la hipófisis y de la hipófisis se liberan hormonas que llegan al sistema sanguíneo. Aquí introduje una nueva palabra, que es hormona. La hormona es la sustancia química que libera los órganos endocrinos. Eso quiere decir que la hipófisis libera sustancia química al torrente sanguíneo. Eso quiere decir que liberan hormonas, ¿sí? Y que la hipófisis se considera una glándula endocrina del sistema nervioso central. Ahora bien, resulta que hay ciertos núcleos en el hipotálamo que participan en el sistema neuroendocrino. No son todos, sino son algunos núcleos. Entonces, la comunicación que se establece entre el hipotálamo y la hipófisis se puede realizar mediante un sistema porta, ¿sí? De vasos sanguíneos, en donde aquí existe un sistema capilar donde hay intercambio de sustancias químicas y aquí otro sistema capilar donde intercambia sustancias químicas a través de un sistema de vasos sanguíneos, ¿ok? O se comunica a través de una prolongación axónica en donde se libera su producto químico a este sistema de capilares y que ésta a su vez, ¿verdad? Se libere la sustancia química producto aquí en esta porción de la hipófisis hacia la sangre, ¿ok? Entonces existe lo que corresponde a la adenohipófisis en su porción anterior y a la neurohipófisis en su porción posterior. Obviamente, la sustancia química que se libera del hipotálamo a la hipófisis se libera justamente en la hipófisis. Y en la misma hipófisis libera otra sustancia química en este sentido, en la adenohipófisis o en este sentido a la neurohipófisis. O también es interpretado de que el axón que proviene del hipotálamo libera su sustancia química acá, a la neurohipófisis, y la neurohipófisis libera su sustancia química al capilar para llegar al sistema periférico. Esa sustancia química que se libera al vaso sanguíneo se denomina hormona. O sea que las hormonas son secretadas por las glándulas endocrinas, ¿sí? Y que esas hormonas, por ser secretadas por las glándulas endocrinas, se liberan al torrente sanguíneo. Por excelencia, entonces, la hipófisis es una glándula endocrina, porque las células que se encuentran acá, tanto en la neurohipófisis como en la adenohipófisis, liberan sus sustancias químicas hacia estos capilares que se encuentran acá y aquí a su vez hacia el sistema de vasos sanguíneos periféricos. Y que el hipotálamo solamente ciertas regiones son glándulas endocrinas porque liberan sus sustancias químicas justamente en este capilar. Y en este capilar, por ser vaso sanguíneo que transporta a la adenohipófisis, entonces ciertos núcleos del hipotálamo, no todos, son partícipes de ser
glándulas endocrinas, ¿ok? Porque liberan su sustancia química a bajo sanguíneo. Eso quiere decir que ciertos núcleos del hipotálamo participan en procesar y digamos, sintetizar las hormonas, ¿ok? Provenientes del hipotálamo. Entonces, ¿cuáles son los núcleos que participan en liberar sustancias en la neurohipófisis y cuáles en la adenohipófisis? Bueno, los que están marcados en verde son, digamos, las prolongaciones axónicas que se liberan justamente en la neurohipófisis para que digamos, de alguna manera activen a las células que se encuentran acá y liberen otras sustancias químicas desde la neurohipófisis al sistema sanguíneo periférico. ¿Cuáles son? Los núcleos paraventriculares y los núcleos supraópticos. Eso quiere decir de que los cuerpos neuronales y las dendritas producen ciertas sustancias químicas que son hormonas, ¿verdad? Llegan justamente acá a la neurohipófisis, pueden liberar directamente justamente a estos capilares o activar otras sustancias químicas que se encuentran acá en la neurohipófisis y luego también liberar dentro de estos capilares. Ahora bien, con respecto a la adenohipófisis, los núcleos que participan del hipotálamo son también el núcleo paraventricular, ¿ok? El núcleo preóptico medial, el núcleo supraquiasmático, ¿sí? Y el núcleo arcuato. Todos ellos siguen sus cuerpos neuronales cuyos axones se prolongan acá a este sistema de capilares para que se libere su sustancia química y que acá se liberen justamente acá a la adenohipófisis, activen a la célula que se encuentra acá, liberan otras hormonas que son liberadas a estos capilares y se liberan al sistema sanguíneo periférico y actúan sobre otros órganos endocrinos sistémicos, por ejemplo, los órganos sexuales o las glándulas endocrinas sexuales, actúan sobre la tiroides, que es otra glándula endocrina, pueden actuar sobre la glándula suprarrenal, que es otra glándula endocrina, entre otros, ¿sí? O sea que el sistema hipotálamo-hipófisis regula o mantiene como una especie de sincronización con respecto a los otros órganos endocrinos. Esta es otra diapositiva que muestra a la neurohipófisis, ¿sí? Que es la prolongación axónica del núcleo supraóptico y paraventricular, y tenemos la adenohipófisis, donde se libera a través de un sistema porta que comunica algunos núcleos del hipotálamo hacia la adenohipófisis. Fíjense acá cómo la información que se encuentra en el hipotálamo llega y envía información. ¿De dónde llega información, por ejemplo, en el núcleo mamilar? ¿Sí? O el complejo mamilar. Viene del fornix, que viene de acá. ¿Ok? También hay un sistema de salida del hipotálamo, en este caso, en la clase de hoy sería hacia la hipófisis, bien sea como adenohipófisis o como la neurohipófisis, pero también la información que se encuentra en el hipotálamo va al tallo encefálico. Y dimos un ejemplo cómo el hipotálamo activa al sistema nervioso autónomo y que el hipotálamo también recibe información de la amígdala cerebral mediante el procesamiento de las emociones en relación a la activación del sistema nervioso autónomo y a través del sistema somático del núcleo del séptimo nervio craneal, por ejemplo, que es el nervio facial, en su porción muscular y también a la activación de los músculos sistémicos, ¿sí? Que son somáticos, como la expresión de las emociones. Pero en este caso vamos a explicar es a través de cómo regula el sistema hormonal sistémico mediante la activación del eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, el hipotálamo es un sistema integrador que puede tener comunicación con o conexiones con la corteza cerebral, con la amígdala cerebral, ¿ok?
puede ser que de manera indirecta, a través de los centros autonómicos en el techo del mesencéfalo, se comunique con el tálamo y que la amígdala cerebral se comunica con las neuronas preganglionares del tallo cerebral y de la médula espinal y del núcleo del tracto solitario a través del tallo encefálico, ¿sí? Y ahí tenemos unos ganglios sensoriales y neuronas motoras a nivel de la médula espinal para que sus órganos efectores, por ejemplo, sea, por ejemplo, la piel, sistema gastrointestinal, sistema respiratorio, cardíaco, entre otros. Pero esto lo hace a través de conexiones de vías neuronales, ¿sí? Y la activación del sistema nervioso autónomo se basa en sistemas neuronales. Pero también el hipotálamo, a través de la hipófisis, que es lo que no muestran acá en la diapositiva, también pueden intervenir a través del sistema sanguíneo a llegar a otros órganos endocrinos para poder ejercer alguna función de control, lo que se refiere a el control del sistema nervioso central, específicamente del encéfalo, hacia los otros órganos endocrinos según necesidad para la supervivencia. ¿Ok? Entonces existe un sistema de control neuronal del hipotálamo hacia el resto de los órganos, ¿verdad? Que podría ser a través del sistema nervioso autónomo y también un sistema neuroendocrino que participa en la liberación de hormonas a través de la hipófisis para regular los otros órganos endocrinos. Para poder explicar el funcionamiento del sistema neuroendocrino, hay que hablar acerca de la retroalimentación positiva y negativa. Resulta que la retroalimentación positiva tiene que ver con que el sensor, que es este, sensa lo que hay en X. X significa la sustancia química que se encuentra por fuera, ¿ok? Por fuera de la célula. En este caso, imagínense que es por fuera de la neurona. ¿Qué pasa? Para que la neurona funcione, el medio donde se envuelve el líquido, hay sustancias químicas. Está la glucosa, está el sodio, el potasio, que son los electrolitos, está el oxígeno, ¿ok? Están los desechos, pero todos esos valores tienen que estar en un rango aceptable para que la neurona funcione. Si están esos valores por debajo o por encima, va a haber una disregulación en la función de la neurona. Entonces, para que eso funcione, las moléculas que están por fuera de la neurona tienen que estar lo que se llama en homeostasis. La homeostasis es cuando hay un sistema de equilibrio en el cual todos los valores que se encuentran de sustancias químicas por fuera de la neurona, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro objeto de estudio, tienen que estar en un rango normal. Si está por debajo o por encima, tiene que ser detectado por el sensor. ¿Sí? Ese sensor detecta, oye, está normal, está por debajo o por encima. Si hay aumento de la glucosa, por ejemplo, lo sensa. Si está por debajo de la glucosa, de su valor normal, lo sensa. ¿Ok? El sensor. Y que si está por encima o por debajo, el sistema nervioso envía información al organismo para que si está por debajo del valor, aumente, ¿sí? digamos, ese valor, o si está por encima, disminuirla hasta llegar al rango aceptable normal para que funcionen las células de manera adecuada. Entonces, ese sensor envía la información a un sistema integrador para que ocurra un efecto de salida y tratar de aumentar o disminuir, en este caso sí, para mantener el rango normal. ¿Sí? Por ejemplo, eso incluye hasta la temperatura. Si la temperatura es de normal corporal es de 37.5 grados centígrados, si está por encima va a producir fiebre, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el sistema nervioso tiene que, a través del sistema nervioso autónomo, tratar de disminuir la temperatura. Puede haber vasodilatación sistémica, por ejemplo, para que la temperatura caliente se disipe con el aire, ¿sí? Entre otras cosas. Pero cuando hay disminución de la temperatura, ¿verdad? Porque tenemos un clima frío,
lo que hacemos es que comenzamos a temblar, se nos produce la piel de gallina, nos ponemos pálidos, vasoconstricción para aumentar la temperatura interna, ¿sí? Ya que está tratando de aumentar la temperatura, ¿ok? Mediante esos mecanismos. Entonces, involucra también a la glucosa, involucra también a los electrolitos, al oxígeno, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, existen dos sistemas de retroalimentación positiva y negativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando la salida del sistema, que en ese caso serán las hormonas, ¿verdad? O la sustancia química, hay mucha, ¿verdad? Lo que hace que el sensor active más y produzca más sustancia química, ¿ok? Por eso se llama retroalimentación positiva. Entre más sustancia haya en el efector, o lo produce el efector, mayor sustancia química detecta en el sensor y va a producir más, ¿ok? Pero existe la retroalimentación negativa en el que si el efector produce sustancias químicas, el sensor lo detecta y apaga el sistema. ¿Ok? ¿Para qué? Para tratar de disminuir la cantidad de sustancia química en el efector y así mantenga la regulación. Normalmente, el sistema neuroendocrino participa en la regulación de la retroalimentación negativa. Cuando hay exceso de una hormona, por ejemplo, sistémica, de alguna, que sería el efector, ¿verdad? Y si el sensor es el hipotálamo, por ejemplo, que acá que les mencioné, que el hipotálamo existe un sistema de capilares que no tiene la barrera hematoencefálica y que cualquier sistema o cualquier, digamos, sustancia química que se encuentre en la sangre pueda llegar al hipotálamo, entonces lo sensa el hipotálamo. Entonces, si hay mucha sustancia química u hormona, entonces el hipotálamo apaga el sistema del sistema hipotálamo-hipófisis para que de alguna manera cuando salga no salga mucho, sino que salga poco y así regule. O que si el efector tiene poca sustancia química de los otros órganos sistémicos, ¿verdad? Entonces se solo detecta y eso hace de que se active el sistema hipotálamo-hipófisis y produzca más hormonas. ¿Por qué? Porque el efector produce poca hormona. Entonces trata de suplir. ¿Hasta qué punto? Hasta que las concentraciones de las hormonas estén en un rango aceptable y estable para que nuestro organismo responda de manera adecuada. Eso quiere decir que nuestro sistema se basa en la retroalimentación negativa. Hay otros sistemas de otros órganos que activa o que regula a través de la retroalimentación positiva, pero no lo quiero abordar en este tema, sino básicamente vamos a abordarlo en la retroalimentación negativa. Entonces, cuando hay muchas hormonas, se apaga el sistema hipotálamo-hipófisis. Y cuando hay pocas hormonas sistémicas, ¿no? Porque el efecto puede ser órganos sistémicos, glándulas sistémicas. Entonces detecta el sensor y lo que hace es activarse el sistema hipotálamo-hipófisis. El efector es la glándula tiroidea, las glándulas sexuales, el sistema de la glándula suprarrenal, entre otras. Entonces, el eje o el sistema hipotálamo-hipófisis es una representación del sistema de retroalimentación negativa. Aquí tenemos el hipotálamo, aquí tenemos la hipófisis y aquí tenemos el órgano objetivo. El órgano objetivo representa la glándula endocrina, tiroides, órganos sexuales o glándulas endocrinas sexuales, la glándula suprarrenal, etc. Cuando el hipotálamo libera, digamos, la hormona o las sustancias químicas a la hipófisis, ¿sí? Esa sustancia química puede ser activadora o inhibidora para que libere o no hormonas que se encuentran acá en la hipófisis. Pero imagínense que aquí tenemos los factores que favorecen la liberación de las hormonas que se secretan en la hipófisis y liberan en la hipófisis, ¿verdad? Al sistema sanguíneo periférico, sistémico, y actúe sobre el órgano efector que sería aquí la glándula endocrina. Al aumentar la secreción
hormonal de esta glándula endocrina, ella por retroalimentación negativa inhibe el sistema del hipotálamo, de la hipófisis, inclusive de las neuronas aminérgicas o peptídicas que secretan en estas, digamos, hormonas. Entonces, al aumentar las hormonas en el órgano efector, disminuye la actividad del hipotálamo y de la hipófisis. Y esa es la razón de por qué el sistema del eje hipotálamo-hipófisis es un sistema de retroalimentación negativa. Imagínense que este eje hipotálamo-hipófisis regula la liberación de hormonas tiroideas, que sería el órgano efector. O sea que el órgano efector u objetivo sería la glándula tiroides. Entonces, el hipotálamo envía la información a la hipófisis para que la hipófisis libere una hormona que estimule a la glándula tiroides, y esta glándula tiroides libera las hormonas tiroideas. Entonces, al liberar las hormonas tiroideas a nivel sanguíneo, disminuye la actividad del hipotálamo y disminuye la actividad de la hipófisis, de modo que deje de liberar la hormona que me estimula a la tiroides, y de esa manera disminuye la producción de las hormonas tiroideas, ¿sí? Mediante una retroalimentación negativa. Ahora voy a mencionarles algunos ejemplos de la función del hipotálamo en relación a la supervivencia. Fíjense que aquí tenemos varios núcleos, que es el LHA, que representa el núcleo hipotalámico lateral, y el VMH, que es el núcleo ventromedial, que sería este. Entonces existen dos núcleos, un núcleo lateral y un núcleo ventromedial del hipotálamo. El sistema nervioso, de alguna manera, cuando se lesiona, se estudia la función que ocuparía dicho núcleo o dichas áreas del sistema nervioso. En este caso, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se lesiona el núcleo lateral del hipotálamo? Produce afagia, o sea que no traga el paciente, y produce pérdida de peso. O sea que el paciente produce lo que se llama anorexia cuando hay lesión del hipotálamo lateral. Lesión quiere decir muerte neuronal. Pero ¿qué pasa si se activa el núcleo lateral del hipotálamo? Al revés, no produce afagia, sino que la persona comienza a consumir alimento de más y comienza a aumentar de peso. ¿Qué pasa si se lesiona el núcleo ventromedial del hipotálamo? Produce aumento, ¿sí?, digamos, del acto de tragar, que se llama la hiperfagia, y produce obesidad. Pero si se estimula el núcleo ventromedial del hipotálamo, o sea, si está estimulado o está normal, entonces produce disminución de la ingesta de alimentos, o sea, produce saciedad, ¿ok? Y puede hacer de que la persona disminuya de peso, ¿ok? Si hay un aumento de la actividad del núcleo ventromedial. O sea, de que el sistema de hambre viene dada por el núcleo lateral del hipotálamo, y el sistema de saciedad viene dada por el núcleo ventromedial del hipotálamo, ¿sí? Siempre y cuando detecten de alguna manera a nivel sanguíneo disregulación, ¿ok?, de, por ejemplo, de glucosa y de otros elementos. Aquí hay otro núcleo, que es el núcleo arcuato, y este núcleo lo que hace es detectar ciertas hormonas liberadas en el estómago, que son las grelinas, ¿sí?, y que de alguna manera llega al núcleo arcuato para censar si hay presencia de alimento o no en el estómago, por ejemplo, ¿sí? Y de esa manera, mediante estos sistemas sanguíneos, bien sea información que viene del estómago o sistémicamente del intestino por la concentración de glucosa, entonces puede regular el sistema de hambre o el sistema de saciedad. Hambre en el núcleo lateral, si está indemne, del hipotálamo, o de saciedad en el ventromedial del hipotálamo.
En esta diapositiva muestra, fíjense que existen neuronas orexigénicas en el hipotálamo y ellas se encuentran en el núcleo hipotalámico lateral. Quiere decir que, por ejemplo, el sistema orexigénico participa en que la persona dé hambre o sienta hambre, ¿ok? Una persona que no se ha alimentado, entonces se liberan ciertas sustancias químicas que actúan en el hipotálamo lateral donde se encuentran las neuronas orexigénicas. Y allí le da la sensación de hambre a la persona para consumir alimentos, ¿ok? Y entonces de ahí viene la palabra anorexia. ¿Qué es la anorexia? Es la falla del apetito que genera pérdida de peso, ¿sí? A largo plazo, si no se trata a tiempo, ¿ok? O la hiporexia es la disminución de la sensación de hambre en las personas, ¿ok? De ahí viene la palabra anorexia. Y eso tiene que ver con el sistema orexigénico que se encuentra en el hipotálamo lateral. O sea que orexina es igual a hambre. Hiporexia o anorexia es que la persona no sienta hambre o tiene disminución de la sensación del hambre. Resulta que, como toda actividad de la supervivencia, tiene que generar placer. Quiere decir que el hipotálamo tiene que mantener en contacto con el núcleo estriado anterior que se encuentra en el núcleo accumbens para liberación de dopamina a ese nivel y generar placer cuando nos alimentamos. Eso quiere decir de que normalmente tiene que haber liberación de dopamina momentánea a la hora de alimentarnos, que es lo que se demuestra acá, ¿sí? Y que viene partícipe el núcleo estriado porque viene la información también del hipotálamo. Y que el hipotálamo también envía información al mesencéfalo, donde se encuentran las neuronas dopaminérgicas y de allí envía al núcleo accumbens. Y eso es una vía normal que se encuentra a ese nivel para que cada vez que nos alimentemos nos dé placer. Existen otras hormonas que se llaman leptinas. ¿Y por qué se llaman leptinas? Porque se secretan en el tejido adiposo. ¿Ok? El tejido adiposo es el tejido de grasa que se encuentra en nuestro organismo, incluyendo, por ejemplo, en la zona abdominal. Fíjense que el tejido adiposo libera la leptina y que esta leptina, que es una hormona que la secretó el tejido adiposo, llega a la sangre y llega justamente en el núcleo arcuato. Y el núcleo arcuato forma parte del núcleo que se encuentra al nivel del hipotálamo y nos genera saciedad. Eso quiere decir que cuando consumimos alimentos, carbohidratos, ciertos carbohidratos se transforman en lípidos, en grasa, los triglicéridos, y se almacenan en el tejido graso abdominal en forma de triglicéridos. Cuando se almacenan los triglicéridos en el tejido graso abdominal, se libera la leptina. Y la leptina llega al nivel sanguíneo, por ser una hormona, llega al núcleo arcuato para decirle que ya, hay alimentos, tenemos que parar de alimentarnos, para producir la sensación de saciedad, para activar a través del hipotálamo el sistema nervioso autónomo de que ya no debe haber actividad justamente en el sistema gastrointestinal porque ya hay alimento suficiente para regular el sistema, ¿ok? Y cuando hay, digamos, de alguna manera, alteración genética de la leptina, el sistema de la leptina, entonces el paciente puede producir, bueno, o en el animal, en este caso de experimentación, puede producir obesidad. Otro punto que hay que tomar en cuenta la función del hipotálamo es la regulación de la temperatura mediante el núcleo que sería el núcleo preóptico del tálamo. Este núcleo preóptico del tálamo sensa la temperatura que se encuentra en el vaso sanguíneo, ¿sí? En la sangre. Entonces, dependiendo si aumenta o disminuye, entonces sirve como un termostato en el cual regula otros núcleos del hipotálamo
y otros núcleos del hipotálamo regula lo que es el tallo encefálico y la médula espinal. ¿Por qué la médula espinal? Porque el sistema nervioso simpático, para ser activado, tiene que atravesar primero por la médula espinal, a diferencia del parasimpático que lo puede activar a través del tallo encefálico. Entonces, el núcleo preóptico, que se encuentra acá, activa a dos núcleos, el núcleo hipotalámico paraventricular y el núcleo hipotalámico dorsomedial del hipotálamo. Entonces, cuando existe este sensor de temperatura aumenta, entonces lo que hace es disminuir la actividad de estos dos núcleos. Y al disminuir la actividad de estos dos núcleos, disminuye la actividad del núcleo del RAFE. ¿Ok? Y al disminuir la actividad del núcleo del RAFE, disminuye la actividad justamente del sensor de la temperatura hacia la médula espinal. Caso contrario, cuando hay disminución, ¿sí? En este caso, por sensor del núcleo preóptico, entonces allí deja de inhibir a estos dos núcleos y se activan estos dos núcleos, que es el núcleo paraventricular y dorsomedial, que a su vez estimula al núcleo del RAFE y aquí activa al núcleo espinal que se encuentra en la médula espinal. ¿Para qué? Para que aumente, digamos, la actividad muscular y puedan producir, por ejemplo, temblor. ¿Ok? Para que pueda aumentar la temperatura. Vasoconstricción, por ejemplo, a nivel de la piel, para producir la distribución de la sangre en el cuerpo y así tratar de aumentar la temperatura. Entonces existe un sensor, que en este caso sería el núcleo preóptico medial, y que mediante el sistema de retroalimentación negativa activan a estos dos núcleos y al núcleo de RAFE para poder activar o no al sistema nervioso autónomo que es regulado por la médula espinal. Eso quiere decir el sistema nervioso simpático, en este caso. Aclarando algunas funciones del hipotálamo, entonces vamos a especificar la función del eje hipotálamo-hipófisis, aclarando de que existen algunos núcleos del hipotálamo que mantienen conexión o con la neurohipófisis o con la adenohipófisis. Fíjense que, por ejemplo, los núcleos supraóptico y paraventricular, las proyecciones axónicas llegan justamente a la neurohipófisis para que libere o hace liberar sustancias químicas a nivel de la neurohipófisis y que esta sustancia química actúe a nivel sistémico en otros órganos. Mientras que el núcleo arqueado y otros núcleos, sí, que se encuentran en el hipotálamo mencionado en la diapositiva anterior, libera su sustancia química en este sistema capilar, donde por ser hormona llega por el sistema sanguíneo venoso y se libere acá en la adenohipófisis, donde existen otras células que se encuentran acá en el hipófisis anterior, en donde liberan hormonas a este sistema capilar y llegue a nivel sistémico y actúen sobre los órganos endocrinos periféricos. Y de esta manera el eje hipotálamo-hipófisis es el centro, digamos, integrador de activar o no al resto de los órganos endocrinos según la necesidad que lo capta y lo sensa justamente el hipotálamo. Entonces, tomando en cuenta los núcleos que se encuentran en el hipotálamo y en la hipófisis, las células que se encuentran acá, donde liberan sus hormonas a este sistema capilar, entonces vamos a mencionar acá las hormonas que liberan, por ejemplo, el núcleo paraventricular y el núcleo arqueado, que justamente que son hormonas que son liberadoras. ¿Por qué liberadoras? Porque libera la sustancia química que se encuentran almacenadas en la adenohipófisis y que están esperando estas señales. ¿Para qué? Para que una vez que llegue a la adenohipófisis, las células que se encuentran acá, que retienen la hormona, se libere al torrente sanguíneo y llega al sistema sanguíneo sistémico y actúen sobre los órganos endocrinos sistémicos.
Entonces, ¿cuáles son las hormonas liberadoras que se producen justamente en el núcleo paraventricular? La hormona liberadora de tirotropina, ¿sí? La hormona liberadora de la corticotropina y la somatostatina. Las hormonas que se liberan en el núcleo arqueado son la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de la gonadotropina y la dopamina. Fíjense que la dopamina en este punto se considera una hormona, pero cuando son sustancias químicas que libera, por ejemplo, la sustancia negra del mesencéfalo, se considera un neurotransmisor. Entonces, cuando la dopamina llega al torrente sanguíneo, entonces en este punto se considera una hormona. Si la dopamina es producida por el núcleo arqueado en el hipotálamo, entonces se considera una hormona. Fíjense que la hormona que produce justamente el, el núcleo supraóptico y paraventricular, entonces ella producen dos hormonas, que corresponde a la oxitocina y a la vasopresina. Y estas liberan directamente a los capilares que se encuentran en la neurohipófisis hacia al torrente sanguíneo sistémico. Entonces, ya sabemos en este punto que las hormonas que se encuentran acá en el hipotálamo son las hormonas liberadoras que liberan las hormonas que se encuentran en la adenohipófisis y la oxitocina y vasopresina que se libera en la neurohipófisis en el sistema capilar que se encuentran a ese nivel y que ellas regulan justamente otros órganos. Por ejemplo, la vasopresina y oxitocina liberada en la neurohipófisis regula el flujo sanguíneo a nivel renal, produce vasoconstricción y aumento de presión arterial, la vasopresina, de ahí viene su nombre, puede producir la oxitocina inclusive la contracción uterina en el trabajo de parto y puede producir inclusive la contracción muscular lisa que se encuentra a nivel mamario para que se expulse la leche, por ejemplo. Y en la adenohipófisis, como se encuentran otras células que son secretoras de hormonas como glándulas endocrinas, entonces produce otras sustancias que no son liberadoras, sino que son estimuladoras. ¿Sí? Por ejemplo, en la adenohipófisis, que son hormonas trópicas, o sea que tienen tropismo sobre algunas células endocrinas sistémicas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la hormona adrenocorticotropina, que la produce en la adenohipófisis, la hormona tiroestimulante o la hormona estimulante de tiroides, tenemos la hormona de crecimiento, tenemos la hormona luteinizante, tenemos la hormona folículo estimulante y tenemos la prolactina. Cada una de ellas actúa sobre sistemas endocrinos sistémicos distintos y produce liberación de hormonas sistémicas distintas, cuya función va a ser distinta. ¿Ok? En este cuadro muestra las hormonas liberadoras que se secretan en el hipotálamo, pero también muestra las hormonas inhibidoras que inhiben la liberación de sustancias químicas hormonales en la adenohipófisis, ¿sí? Que aquí vamos a mencionarlo a continuación. Fíjense que tenemos la ubicación que todas son hipotalámicas, ¿ok? Estas hormonas liberadoras o inhibidoras. Aquí tenemos la naturaleza de esa hormona secretadas justamente en el hipotálamo. El órgano blanco todas van a ser en la adenohipófisis porque ahí se encuentran las células liberadoras de otras sustancias. Y lo que se encuentra acá es la liberación de hormonas en la adenohipófisis hacia la circulación sistémica. O sea que estas hormonas que están acá son producto de las células que se encuentran en la adenohipófisis y que son liberadas o inhibidas por estas hormonas que se encuentran o se producen en el hipotálamo. Entonces, la hormona liberadora de corticotropina que se produce en el hipotálamo
es una hormona polipeptídica. Ella actúa en la adenohipófisis, que hace que la adenohipófisis libere hormona, em, la hormona corticotropina o la hormona adrenocorticotropina, que es la ACTH. ¿Ok? La hormona liberadora de gonadotropina, que se produce en el hipotálamo, es una hormona oligopeptídica y se libera justamente o llega su función en la adenohipófisis, y ella lo que hace es secretar dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La hormona inhibidora de prolactina, que se secreta en el hipotálamo, justamente es una hormona dopaminérgica. O sea que la dopamina actúa como una hormona que hace que llegue a la adenohipófisis e inhibe la secreción de la prolactina. O sea que la hormona dopaminérgica secretada en el hipotálamo llega a la hipófisis e inhibe la secreción de prolactina en la hipófisis. O sea que no libera la prolactina hacia el torrente sanguíneo periférico y es dopaminérgica. O sea que aquí no es un neurotransmisor, sino una hormona. La somatostatina se produce en el hipotálamo, es una hormona polipeptídica, ¿sí? Se llega a su órgano blanco, que es la adenohipófisis, y ella inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. O sea que cuando se libera la somatostatina, lo que hace es inhibir la secreción de la hormona de crecimiento en la hipófisis, justamente o específicamente en la adenohipófisis. La hormona liberadora de tirotropina que produce en el hipotálamo son hormonas polipeptídicas que actúan en la adenohipófisis, y lo que hace es secretar la hormona tiroestimulante o la hormona estimulante de tiroides. Y la hormona liberadora de la hormona de crecimiento se produce en el hipotálamo, es una hormona polipeptídica, llega a la adenohipófisis y produce la estimulación o la secreción de la hormona de crecimiento. Conclusión: la hormona de crecimiento es estimulada por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento del hipotálamo, pero la inhibe la somatostatina. ¿Ok? Existen también ciertas, digamos, producción de prolactina a nivel de la adenohipófisis, pero la inhibe justamente la dopamina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces existen unas hormonas liberadoras y otras hormonas inhibidoras que se secretan en el hipotálamo, pero todas las hormonas que se secretan en la adenohipófisis son estimuladoras de los órganos endocrinos sistémicos. Entonces vamos a mencionar y explicar las funciones que producen las hormonas en la adenohipófisis y luego de la neurohipófisis. Vamos a comenzar con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, que la produce la adenohipófisis, cumple la función como su nombre lo dice, hacer crecer, ¿sí?, a los seres humanos. Fíjense que ella actúa a nivel óseo para comenzar a que el niño crezca, ¿ok? Hasta llegar a la etapa adulta, donde no hay más crecimiento. Sin embargo, en la etapa adulta hay también producción de la hormona de crecimiento para cumplir otras funciones. Por ejemplo, regular el ciclo del sueño y vigilia. También en la edad pediátrica también regula la liberación de la hormona de crecimiento en relación al ciclo sueño y vigilia. Por esa razón, a los niños hay que mandarlos a acostarse temprano, ya que en la etapa del sueño o ciertas etapas del sueño aumenta la producción de la hormona de crecimiento, que favorece al crecimiento justamente del niño, ¿sí? Y que cuando está en la etapa de vigilia, o sea que cuando no hay sueño, entonces hay disminución de la secreción de la hormona de crecimiento.
se sabe, ¿sí? En las diapositivas anteriores, que la hormona de crecimiento es inhibida por la somatostatina a nivel de la producción del hipotálamo hacia la adenohipófisis y que también la somatostatina participa en la regulación de la hormona de crecimiento y también del ciclo sueño y vigilia y que ciertos trastornos mentales del adulto por disregulación de la somatostatina y de la hormona de crecimiento puede explicarse que, digamos que la regulación del ciclo del sueño, en la fase del sueño, esté, digamos, anormal o patológico en ciertos trastornos mentales. Ahora bien, la hormona adenocorticotropina, que lo secreta la adenohipófisis, ella actúa justamente en la corteza suprarrenal. Resulta que la glándula suprarrenal se divide en dos, en la corteza suprarrenal y en la médula suprarrenal. La médula suprarrenal libera adrenalina en su mayor proporción y ella es activada por el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Pero la corteza suprarrenal, ¿ok? Que se encuentra acá, es estimulada por la hormona adrenocorticotropina y lo que hace es que a nivel de la corteza suprarrenal libere lo que representaría los glucocorticoides y los mineralocorticoides, o sea, unas hormonas de naturaleza lipídica y que llega a la circulación sistémica que produce varios efectos: inmunosupresión, aumento de la glucosa a nivel sistémico, ¿sí? Y produce otro efecto que aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, ¿ok? O facilita, pero de manera más lenta en relación a la activación del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Aquí en la corteza suprarrenal también se libera una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Y este cortisol es liberado gracias a la estimulación de la hormona, por parte de la hormona, la adrenocorticotropina, que lo libera la adenohipófisis. O sea que el cortisol es una hormona lipídica, de naturaleza lipídica, grasa, ¿ok? Y que también produce el efecto de inmunosupresión, aumento de la glucosa y nos mantiene activos por la activación de manera más lenta del sistema nervioso simpático, ¿ok? O la vuelve más sensible a largo plazo. Por esa razón, el aumento de cortisol, como se verá más adelante, ¿sí? Generan ciertos efectos a nivel cerebral, efectos que pueden ser tanto reversibles como irreversibles, ¿sí? Puede haber disminución de la plasticidad neuronal en el hipocampo y de la corteza cerebral, que inclusive el exceso de cortisol, ¿ok? O el aumento o secreción del cortisol de manera prolongada puede producir hasta atrofia cerebral. Y ciertos trastornos mentales también hace que genere o se etiquete como factor de riesgo el aumento de cortisol en relación a la aparición de ciertos trastornos mentales, como por ejemplo la depresión, ¿sí? Existen inclusive pruebas de liberación de adenocorticotropina en relación al cortisol, ¿sí? Para evaluar ciertos trastornos mentales. Las hormonas tiroestimulantes o las hormonas estimulantes de tiroides actúa justamente a la glándula tiroidea y libera lo que representaría las hormonas tiroideas, ¿ok? Las hormonas tiroideas cumplen la función de regular el metabolismo de todas las células del cuerpo, ¿ok? Incluyendo el metabolismo cerebral. Ella justamente lo que hace es aumentar el metabolismo mediante el consumo de energía, mediante la producción de ATP, ¿ok? Y que si se sale del rango normal de estas hormonas tiroideas, aumenta excesivamente el metabolismo o disminuye el metabolismo. Entonces pueden producir, por ejemplo,
o hipotiroidismo. Una persona con hipertiroidismo, como aumenta el metabolismo, también lo que hace es aumentar los procesos metabólicos de todos los órganos, incluyendo el sistema cardíaco. Entonces son personas que si tiene aumento de las hormonas tiroideas, aumenta el peritaltismo intestinal, aumenta la frecuencia cardíaca, hay una pérdida de peso importante, hay una exaltación de los ojos por aumento de la tonicidad de los músculos extraoculares. Eso es la clínica de una persona que tiene aumento de las hormonas tiroideas. Cuando hay disminución de las hormonas tiroideas, por ejemplo, produce al revés, produce el lentecimiento del procesamiento mental o produce lo que se llama bradipsiquis o bradipsiquia, produce disminución del peritaltismo, disminución de la frecuencia cardíaca. Es más, se puede inclusive aumentar el grosor de la piel en base a producir lo que se llama mixedema, aumento de, digamos, de grosor de la piel, producto de la disminución del metabolismo, digamos, de la última capa de la piel que representa el tejido subcutáneo que es graso, ¿sí? Entonces, ciertos trastornos mentales, ¿verdad? Pueden ser enmascarados por aumento de la producción de las hormonas tiroideas. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad pueden producir taquicardia, ¿verdad? Aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, porque activa al sistema nervioso autónomo producto del miedo, ¿sí? Y que ese miedo que no tiene un estímulo externo en el momento que cause que la persona comprometa o sí con su vida o que genere factores que pueda lesionar o pueda comprometer a la persona, ¿sí? Desde el punto de vista físico, entonces la ansiedad genera activación del sistema de miedo emocional, ¿sí? Ante un estímulo ambiental que no existe, ¿sí? Que comprometa con su vida. Entonces, esa activación del sistema nervioso autónomo genera taquicardia, por ejemplo, ¿sí? Por el miedo. Pero puede ser que sea activado por la liberación de las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, por esa razón, como protocolo de estudio de ciertos trastornos mentales, los psiquiatras solicitan las hormonas tiroideas. También se ha descrito que el hipotiroidismo puede producir lo que representa falla en la atención, concentración y la memoria, porque disminuye el metabolismo neuronal y produce el lentecimiento de la función neuronal. Por esa razón, los neurólogos también solicitan las hormonas tiroideas para ver si esa también es la causa de que genere falla en la atención, concentración y memoria. Con respecto a las hormonas folículo estimulantes y luteinizantes, lo que hace es la producción o estimula la producción de las células, digamos, sexuales. En este caso, en el hombre produce el espermatozoide y en las mujeres el óvulo. ¿Ok? O sea que la hormona folículo estimulante y la luteinizante participa en el ciclo menstrual en las mujeres y en la producción de espermatozoide en los hombres. También participa en la producción de la testosterona en los hombres y en la producción de estrógenos, ¿sí? De estrógenos y de progesterona en el caso de las mujeres. La testosterona es una hormona sexual masculina y los estrógenos y la progesterona son hormonas sexuales femeninas y que ella participa, ¿sí? en la aparición, ¿sí? en el mantenimiento de la apariencia y la apariencia y función de los órganos sexuales secundarios. ¿Ok?
que es la responsable de aparecer el vello púbico, en los vellos en ciertas zonas específicas, el desarrollo de las mamas, por ejemplo, ¿sí? El agrandamiento de los testículos, también influye en la voz eh, y ciertas características sexuales que diferencian de lo que es un hombre de una mujer, ¿sí? Gracias a las hormonas sexuales. Y que esta es producida por las hormonas luteinizante y folículo estimulante. ¿Ok? O sea que la masculinización y la feminización, producto de la secreción de las hormonas sexuales masculinas y femeninas, es gracias a la estimulación de la hormona luteinizante y folículo estimulante hacia los órganos sexuales, ¿sí? Específicamente los órganos endocrinos sexuales. Más adelante veremos una clase acerca de sexualidad y cómo estas hormonas sexuales pueden, digamos, diferenciar del punto de vista físico al sexo masculino del sexo femenino. También tenemos la hormona melanoestimulante, en donde produce la melanina en la piel. Existen células productoras de melanina y que la melanina también es producida por la hormona melanoestimulante. Estas hormonas melanoestimulante la produce la adenohipófisis. También la adenohipófisis produce la prolactina y lo que hace es la producción de la leche, ¿sí? A nivel de los senos en las mujeres y que la prolactina aumenta su producción, ¿sí? En la adenohipófisis en el momento del embarazo. Entonces, cuando la mujer está embarazada, en el segundo y tercer trimestre del embarazo aumenta considerablemente la prolactina y esa prolactina llega a nivel sanguíneo al seno donde produce la leche materna y que la oxitocina lo que hace es contraer el músculo liso que se encuentra justamente en el seno que hace expulsar la leche materna a través del pezón, ¿sí? Y la oxitocina también se produce durante el embarazo, porque también el trabajo de parto produce las contracciones uterinas para que el niño pues salga por el canal de parto y nazca. Ahora bien, la hormona, la vasopresina, actúa a nivel renal para regular el flujo sanguíneo a nivel renal. También puede producir vasoconstricción a nivel sistémico y aumentar la presión arterial. Entonces, si se dan cuenta, la adenihipófisis y la neurohipófisis secretan hormonas que van a actuar en todos estos órganos y que estos órganos producen otras hormonas, ¿sí? Que van a cumplir un rol específico y van a cumplir una actividad específica, ¿ok? De acuerdo a su liberación en el tiempo específico, en el estado en el cual se encuentra la persona. Depende de la edad de la persona, depende del sexo de la persona, la liberación de estas hormonas, ¿sí? Y que participan en ciertos procesos patológicos como trastorno mental, alguna de estas hormonas que podría hacer diagnóstico diferencial. Porque si están alteradas estas hormonas, por ejemplo, y que justifica el trastorno del comportamiento de la persona, entonces se habla de organicidad. Pero esa organicidad se refiere que ese trastorno de comportamiento es secundaria a la disregulación de hormonas que se encuentran a este nivel periférico o a este nivel o a este nivel que justifica el comportamiento y que si mejora estas hormonas mediante medicamentos puede mejorar justamente la conducta humana. Otro punto a tomar en cuenta y otro punto a aclarar es que existen ciertos fármacos usados en psiquiatría que pueden modificar la secreción de hormonas en la adenohipófisis. Para que tengan idea, los medicamentos antipsicóticos que se utilizan para la psicosis son medicamentos antidopaminérgicos. Lo que pasa es que los antidopaminérgicos se utilizan
en el contexto de antipsicótico para inhibir la actividad del neurotransmisor dopamina como neurotransmisor, pero como no es específico el antidopaminérgico como neurotransmisor, también puede actuar como inhibidores de la dopamina a nivel de la adenohipófisis. Recordar que la dopamina se libera en el hipotálamo, ¿sí? Y llega a la adenohipófisis para inhibir la secreción de la prolactina, ¿ok? O sea que las mujeres en estado no grávido, o sea que no están embarazadas, hay producción de dopamina para inhibir la producción de prolactina y no producir leche, ¿sí? Materna. Pero cuando la mujer sale embarazada, disminuye la dopamina, aumenta la prolactina, ¿sí? Y producción de leche materna, por ejemplo, a nivel del seno. Los antipsicóticos disminuye o inactiva la dopamina a este nivel. Lo que hace es que, como no hay dopamina donde actuar en la adenohipófisis, libera la prolactina y uno de los efectos adversos del medicamento, de los antipsicóticos, es aumento de la prolactina a nivel de la adenohipófisis y producción de leche materna. ¿Sí? Por esa razón, eso se considera que hay que tener precaución a la hora de usar los antipsicóticos. ¿Ok? También puede, digamos, variar en relación a la liberación de la hormona tiroestimulante, los antipsicóticos, ¿ok? Como medicamento para la psicosis y entre otros tratamientos. Y bueno, esto es todo lo que corresponde al sistema neuroendocrino. Tomar en cuenta que las hormonas pueden modificar la conducta humana, bien sea a nivel hipotalámico, a nivel de la hipófisis o a nivel de las glándulas endocrinas sistémicas, ¿sí? Y que hay que tomar en cuenta de que si se van a evaluar de que el trastorno de la conducta viene siendo secundario a una disregulación hormonal, entonces hay que tomar en cuenta, ¿ok? Eso quiere decir que la disregulación de hormonas sexuales puede modificar el estado emocional de una persona, ¿sí? Bien sea las hormonas sexuales masculinas o femeninas, que el procesamiento, digamos, emocional y el procesamiento sistémico puede ser regulada por las hormonas tiroideas, ¿ok? Que la hormona de crecimiento puede influir en el ciclo sueño y vigilia en el adulto o en el crecimiento en los niños, ¿ok? Y que ciertos medicamentos, los antipsicóticos, pueden modificar la secreción de prolactina mediante la activación, la inhibición de la activación de la dopamina, ¿sí? Pueden producir como ese efecto adverso y que el sistema neuroendocrino es justamente el sistema del eje hipotálamo-hipófisis, regula todos los órganos endocrinos sistémicos en base a la necesidad que capte como sensor el sistema nervioso central, específicamente el encéfalo, pero más específica el hipotálamo como sistema de supervivencia en relación con la hipófisis. Saludos.